Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir nuestro espacio de estudio de la Biblia, para seguir profundizando en lo que es el cristianismo. Y hemos hablado ya de diferentes temas, pero hoy quiero empezar en relación con lo que es el cristianismo, hablar un poco acerca de la ética de Jesús. ¿Cómo entendía Jesucristo la moral? ¿De qué manera Jesús enseñó cuál era la ética del reino de los cielos, cómo se expresó él? Para esto vamos a irnos a uno de los capítulos más famosos del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, específicamente el capítulo 8. Ahí nosotros encontramos un encuentro que tiene Jesús con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La escena es impactante. La mujer es llevada, evidentemente por la fuerza, a los pies de Jesús, y los denunciadores de la mujer le dicen qué se había de hacer con esa mujer, que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y le recuerdan a Jesús una cosa que está basada en Deuteronomio capítulo 24, cuando le dicen, en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El resto del relato es significativo. Jesús nos responde, solamente escribe en tierra. Algo escribe, algo que de alguna manera despierta la conciencia de los que están delante de él. Y cuando él luego les dice, el que de vosotros esté sin pecado, libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra, se produce algo que impacta mucho. Todos ellos empiezan a soltar las piedras, ninguno tira la piedra, y se alejan, se van. Él se queda solo con la mujer, y en ese encuentro con la mujer, ya a solas, sin los agresores, sin los culpabilizadores, le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. La mujer sorprendida dice, ninguno, Señor. A lo que Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete, y permíteme que aquí lo diga literalmente, ¿no? No sigas errando el blanco, no sigas por el camino equivocado, no sigas fallando como hasta ahora. Las traducciones simplemente lo dicen, vete y no peques más. Lo que pasa es que la palabra para pecado que hay ahí tiene que ver con errar el camino, con errar el blanco, con cometer un error en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente es el pecado? El pecado no dejan de ser errores que los seres humanos cometemos. Ahora, el encuentro de Jesús con esta mujer nos ayuda a entender la diferencia entre la ética de Jesús y la ética del judaísmo tardío, la ética del judaísmo en el que se mueve Jesús en el siglo I, a principios del siglo I de la era cristiana. La ética del judaísmo tardío, permitidme que lo diga en estos términos, se desarrolla, se gesta, se forma a lo largo de los últimos 400 años de la historia del pueblo de Israel antes de la venida de Jesús. Podríamos decir que se va desarrollando luego que termina el exilio babilónico, luego que ellos construyen el segundo templo, luego que se produce la revolución de los macabeos. Todos estos acontecimientos van a marcar la ética del pueblo de Israel. La ética del pueblo de Israel, que se expresa básicamente en la actitud de los escribas, de los fariseos, es una ética centrada en lo que podemos llamar el código de santidad. El código de santidad es un código de conducta, un código de vida basado en las prescripciones que se encuentran a lo largo de la ley mosaica, a lo largo de la Torá del Antiguo Testamento. Ese es el código de santidad. Ese código de santidad también empieza en el monte Sinaí, en el mismo momento que Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y luego le da ciertos estatutos, decretos y ordenanzas para el pueblo de Israel. Ahí se empieza a gestar la idea del código de santidad. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tomará ese código de santidad, pero el problema que se va a gestar más allá del monte Sinaí, más allá del cautiverio babilónico, más allá de la revolución de los macabeos, etc., es que ese código de santidad los va a llevar a creer, a desarrollar un sistema de una ética centrada
en el hacer, en el cumplimiento de algo para. Déjame que te explique esto. Ellos ya no ofrecen sacrificios teniendo en cuenta que un sustituto entrega su vida por otro. Lo ofrecen como un rito para aplacar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios se había desfigurado dentro del pueblo de Israel. Y ellos obedecen no para la gloria de Dios, obedecen porque creen que de esta manera van a encontrar méritos y van a alcanzar el favor de Dios. La obediencia, por lo tanto, dentro del pueblo de Israel, la buena conducta, una vida ética, una vida moral, va a ser vivida no por el mero hecho de ser una persona íntegra, sino porque de esa manera se ganan el favor de Dios, porque de esa manera ellos pueden acceder a la salvación. Todo esto va a llevar a un sistema de salvación por obras. Y finalmente toda la religión judaica del siglo I, esta religión del judaísmo tardío, se basa en el sistema de salvación por obras. Esto produjo también una sociedad tremendamente hipócrita, porque el que te vean haciendo algo era muy importante, o sea, el ser visto. Y esto Jesús lo condena, lo podemos leer en los evangelios, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ¿no? O sea, no hagas esto para ser visto como los escribas y los fariseos, que ellos amaban el ser vistos cuando ellos hacían algo, cuando ellos oraban, cuando ellos ofrendaban, etcétera, ¿no? Entonces, la ética del judaísmo de los días de Jesús es una ética para ser visto, porque hay que cumplir, porque hay que ganarse el cielo. Pero eso produjo una sociedad sumamente hipócrita, una sociedad que internamente tampoco estaba transformada. Produjo una cantidad de miembros, vamos a decirlo así, miembros de la iglesia, ¿no? Que no estaban transformados internamente, que hacían las cosas, pero las hacían externamente, que aprendían a comportarse como parte del pueblo de Dios, aprendían a conducirse como parte del pueblo de Dios, pero no tenían corazones transformados. La mayor evidencia de esto que os estoy diciendo es lo que ellos hacen con Jesús. O sea, no tienen problemas en sobornar a alguien para que entregue a Jesús, no tienen problemas en pagar testigos falsos para que condenen a Jesús. O sea, finalmente no había transformación interior. Por lo tanto, toda esta ética del código de santidad, de no voy a tocar esto, no voy a hacer lo otro, no me voy a juntar con aquel, yo soy puro, yo soy santo, hacia el exterior funcionaba, pero no transformaba la vida de nadie. Te hacía aprender a vivir una conducta religiosa, pero no te hacía vivir una relación auténtica con Dios que te pudiera transformar. No digo que esto pasaba en todos los judíos del siglo I de la era cristiana, indudablemente había personas espirituales, y cuando nosotros rastreamos la historia o simplemente leyendo el Nuevo Testamento lo descubrimos. Había muchos Nicodemos y José de Arimateas que realmente buscaban una transformación interior. Los mismos discípulos que iban siguiendo a Jesús, los seguidores de Juan, eran personas que buscaban algo, o sea, que estaban buscando espiritualmente una renovación, ¿no? O sea, indudablemente había personas espirituales, pero el problema es que el código de santidad era como una losa que pesaba sobre el pueblo judío del siglo I y que los llevó a desarrollar una ética, una moral condenatoria, una moral insensible, una moral donde simplemente cuando alguien cometía un error, el único interés era condenarlo, el único interés era aniquilarlo, el único interés era destruirlo, el único interés era acabar con esa persona, porque hay que erradicar el pecado, hay que terminar con el pecado, ¿no? Entonces ellos se sentían como la mano de Dios en la tierra para acabar con el pecado. Es cierto que cuando nosotros pensamos en esto, no podemos dejar de decir que muchas de estas actitudes se basaban en declaraciones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos un pueblo que iba a la guerra, el pueblo judío iba a la guerra, el pueblo judío mataba, el pueblo judío destruía ciudades, el pueblo judío destruía personas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento encontramos leyes donde si uno tiene, por ejemplo, esto está en el libro de Deuteronomio, lo podéis ver,
Si uno tenía un hijo rebelde y contumaz y no se atenía a razones, bueno, uno podía llevarlo a los ancianos del pueblo para que finalmente sea juzgado y apedreado. Y eran los padres los que tenían que dar este paso. Esto es tremendo. Es cierto que las leyes decían que si se encontraba algo indecoroso en una mujer, se la podía apedrear, pero había muchas otras leyes de apedreamiento. Entonces, claro, esta sociedad acostumbrada a solucionar el problema del pecado tirando piedras, se transformó en una sociedad de santos justicieros, de santos justicieros. No tengo tiempo aquí para explicaros el significado de estas leyes a lo largo del Antiguo Testamento. Quizás luego podríamos desarrollar una serie de temas que hable de esto. Pero este concepto de ser un santo justiciero llevó a que ellos sean un pueblo dedicado a erradicar al pecador, a acabar con el pecador, porque había que ser santo ante todas las cosas. Pero se olvidaron de lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y ahora viene Jesús. Y Jesús no es que Él no cree en la santidad, pero instaura otro código, que es lo que va a ser un antes y un después, y lo que marca la ética de Jesús por encima de la ética farisaica del judaísmo de sus días. El código de Jesús es el código de compasión, el código de la misericordia, el código del amor y de la bondad, el código del no te condeno. Seguiremos hablando de esto para profundizar más en la ética de Jesús. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.